Hoy vamos a ver un poco de razonamiento matemático. Para esto tenemos lo siguiente. En la secuencia anterior el séptimo término es, bueno, nos damos cuenta que dentro de la secuencia tenemos letras que no están incluidas dentro de esta misma secuencia. Por lo tanto, tendríamos que verificar qué letra es la que se está brincando en el ejercicio. Tenemos que AB sería nuestro primer término. Después nos damos cuenta que AB se brincaría la C y sigue con DE. Después nos percatamos que después de DE vendría siendo F, se brinca la F y pasa a GH. Posteriormente se brinca la I y pasa a JK. Si seguimos esta secuencia, nos damos cuenta que tenemos la siguiente sucesión, que sería MN, pero nos brincaríamos a Ñ. Posteriormente sería OP y nos brincamos a Q. Por lo tanto, nuestro siguiente término sería RS. Eso implicaría entonces que en la secuencia anterior el séptimo término, si en la parte de arriba tenemos 4 términos, sería el quinto, el sexto y el séptimo término sería RS. Esta sería nuestra respuesta. Ok, nuestra siguiente pregunta nos dice ahora: Juan tiene que pagar 80 pesos. Si le rebajan el 5% de su deuda, ¿cuánto tiene que pagar todavía? Bueno, si nos percatamos de este problema, es una regla de 3 simple con porcentajes. Entonces tenemos que nuestros 80 pesos están al 100%. Vamos a meter un poco de simbología y algunas líneas para representar. Esto está a nuestro 100%. Pero me está diciendo que le van a rebajar 5% de su deuda. Ok, entonces implicaría que lo que yo no sé, para mí en este caso lo vamos a considerar como X. Esto implica entonces que tenemos lo siguiente: X vendría siendo para nosotros diríamos que fuera o fuese nuestro 5%, pero mejor lo vamos a generar como un 95%, que es lo que vamos a pagar. Por lo tanto, tenemos entonces nuestra regla de 3. Vamos a generar una fracción y tenemos lo siguiente, que X va a ser igual a nuestro 95%, que va a ir multiplicado por nuestros 80 pesos, y que esto va a ser dividido entre un 100%. Si hacemos nuestras operaciones, nos dan como resultado final, haciendo todo el proceso, un 76. ¿Pero 76 qué? 76 pesos es lo que tenemos, o lo que Juan tiene que pagar todavía. Bueno, nuestro siguiente problema ahora es, en la figura, ¿cuál es en grados el promedio de A y B? Bueno, tenemos nuestra figura, que es un cuadrilátero. Sabemos que ángulos opuestos por el vértice son iguales. Por lo tanto, si tenemos que ángulos opuestos por el vértice son iguales, tenemos ya otro ángulo más, que sería este. Lo colocamos ahí. Y entonces sabemos también que la suma de cualquier de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero es igual a 360 grados. Entonces vamos a colocar esta pequeña reglita. La suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero da como resultado 360 grados. Con base en esto tenemos entonces que ya tenemos 100 grados más 60 grados, entonces a 360 grados le vamos a restar obviamente
la suma, que serían de 60 y 100, que serían 160 grados. Si restamos eso, nos da como resultado 200 grados, que estos 200 grados van a equivaler a la suma de A grados más B grados. Obviamente, como vamos a presentar un examen, nos estamos preparándonos para un examen, tiene que ser el proceso un poquito más rápido. Yo voy colocando los pasos, pero ustedes tienen que brincarse. Entonces, con esto que nosotros tenemos, me dice el problema, tengo que leer muy bien mis problemas porque me dice cuál es en grados el promedio. Eso significa que A más B tenemos que dividirla entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque tenemos dos datos, A y B. Y esto nos da como resultado que 200 grados entre 2 nos dan 100 grados. Lo vamos a meter en la ecuación para que se vea un poco mejor. Y entonces, pues ya tenemos nuestra solución. Sí es importante indicarles que siempre hay que leer los datos de nuestros problemas, porque muchas veces llegamos a los resultados pero no a los que nos están pidiendo. Siguiente problema, nos dice ahora, si 2A más B es igual a 7 y B más 2C es igual a 23, el promedio de A, B y C es. Bueno, si nos percatamos, en este problema nos pide que sumemos todo, entonces vamos a copiar y pegar la primera parte. 2A más B, le vamos a sumar el B más 2C, que obviamente es de la otra ecuación. Y si estamos sumando, entonces estaríamos sumando 7 más 23. Ok, teniendo esto, nos va a dar como resultado entonces que si sumamos términos semejantes nos da 2A más 2 veces B más 2C igual a 30. Y esto a su vez, si sacamos un factor común, si nos percatamos, el factor común es 2. Entonces nos queda A más B más C. Esto es igual a 30. De esto, tenemos ahora que A más B más C es igual a 30 entre 2. ¿Por qué entre 2? Porque el 2 está multiplicando, va a pasar a dividir. Y entonces nos da que A más B más C es igual a 15. Pero no nos está pidiendo la suma de A más B más C, sino nos está pidiendo el promedio. ¿Cómo sacamos el promedio? Pues dividiéndolo entre 3. Entonces voy a copiar otra vez toda esta expresión y vamos a pegar. Y tenemos entonces que A más B más C tenemos que dividirlo entre 3. Por lo tanto, tenemos que decir que 15 lo vamos a dividir entre 3. Y esto nos arroja un resultado de 5. Entonces significa que el promedio de A, B y C es 5. Este sería nuestro resultado. Posteriormente, nuestro último problema nos lleva a lo siguiente. Voy a bajar nuestro ejercicio y nos dice: de la secuencia anterior, el menos 1 es el segundo término de las siguientes opciones, ¿cuál representa el primer término de la secuencia? No puse las opciones, pero si nos damos cuenta, de menos 1 a menos 3 hay, de menos 1 a menos 3 tenemos 4 de diferencia. De 3 a 9 tenemos 6 de diferencia, y de 9 a 17 tenemos 8 de diferencia. Entonces quiere decir que nuestros datos en diferencias van a ser 4, 6 y 8.
Estas serían las diferencias que existen entre estos números. Ahora, si nos percatamos de otras diferencias para encontrar un patrón numérico, tenemos que de 4 a 6 hay 2 y de 6 a 8 hay otros 2. Entonces, ¿eso qué significa? Que las diferencias entre ellas van a ser como patrón numérico de 2. Por lo tanto, tenemos que para llegar a menos 1, el siguiente número que nos está haciendo falta tendría que ser un 2. ¿Por qué? Porque la diferencia de esto también sería un 2. Y entonces si a menos 1 en recta numérica lo recorremos dos lugares, sería menos 1, menos 2 y menos 3. Por lo tanto, ¿cuál representa el primer término de la sucesión? El menos 3. Entonces quiere decir que nuestro resultado va a ser menos 3. Sí es importante que se verifiquen las diferencias y que se logre encontrar un patrón para poder determinar cuál es, en este caso, esa diferencia. De todos modos, ahorita voy a pasar como para marcar bien las diferencias que existen entre ellos. Tenemos que de 9 a 7 fueron 8. De el siguiente dato, que sería de 3 a 9 fueron 6. Y el último, que sería de 3 a el preciado menos 1, pues sabemos que son 2. Y nuestro patrón numérico, que van a ser del punto 6 al punto 8, hay 2 de diferencia, y del punto 4 al punto 6 hay otros 2, y por último del punto 4 al punto 2 hay otros 2 de diferencia. Entonces reitero otra vez, son de menos 1 a 3, 4 de diferencia, de 3 a 9, 6 de diferencia, de 9 a 7, 8 de diferencia. Entre 4 y 6 hay 2 y entre 6 y 8 hay 2, entonces tendríamos que restarle a 4, le restamos 2, pues obviamente aquí me darían un 2. Aclaro, no lo pongo negativo, es muy importante, solamente estoy tocando las diferencias. Entonces tengo que cubrir dos brincos de menos 1, que sería al punto menos 2 sería un brinco, y de menos 2 al punto menos 3 sería otro brinco. Por lo tanto, la respuesta es menos 3. Esta es nuestra primera sesión de un poco de razonamiento matemático.